aun cuando se corta un árbol. Aunque ya esté vieja la raíz. Aunque sus ramas estén secas. Si aún hay vida, aún queda la esperanza de que retoñe. Al sentir la frescura del agua, reverdecerá. Vienen tiempos frescos que traerá alivio, alegría y paz a millares. Frescura, prosperidad para el alma. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos tan contentos de estar buscando el rostro del Señor y buscar la frescura del río de su palabra, de la frescura del amor de Dios y la frescura del río de su espíritu. Bienvenidos, mis queridos amigos y amigas de Lluvia Roosevelt. Un aplauso para cada uno de ustedes que hoy se ha congregado. También a nuestra sede Lluvias Petén y por supuesto Lluvias Colinas. Todos celebramos. ¿Qué les parece si aplaudimos a las personas que por primera vez han venido a nuestras sedes? En donde quiera que nos encontremos, somos una sola familia en diferentes sedes y estamos muy contentos por ello. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy seguimos con esta serie titulada Frescura, prosperidad para nuestra alma. Y cuando hablamos de alma nos estamos refiriendo a nuestro ser interior. El ser humano es tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y nuestra alma también es tripartita. Entendemos por alma donde se asientan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y hoy queremos enfocarnos a nuestros pensamientos y a nuestra mente, porque cuando el río de Dios toca el árbol, cuando la frescura del agua toca las raíces del árbol, el árbol crece, el árbol florece, el árbol fructifica y el árbol da una sombra maravillosa. Y la Biblia compara la vida del ser humano, es una analogía, es una metáfora. Nos compara a nosotros en el Salmo 1 como un árbol. También nos compara Job 14 como un árbol. Y en Génesis 49, Jacob habló sobre su hijo y lo comparó con un árbol. Es por ello que en este año estamos creyendo que la frescura de Dios toca nuestra vida y nos bendice. Pero esta parte que tiene que llegar a un éxito, a una plenitud que llamamos alma, también inicia con nuestros pensamientos. De tal manera que el título del mensaje para el día de hoy lo hemos llamado Mente Fresca. Diga conmigo, por favor, mente fresca, mente exitosa, mente prosperada. Comparemos nuestra mente a una pista de aterrizaje de aviones. Hay ciudades donde hay muchísimos aviones aterrizando y despegando, principalmente en Estados Unidos. Si comparamos nuestra mente a una pista de aterrizaje y comparamos los aviones, esta imagen que usted mira en la pantalla, a cada pensamiento, debemos tener cuidado que de hecho, igual en la pista de Guatemala, en el aeropuerto La Aurora, hay una torre de control. Y esta persona o estas personas que trabajan en la torre de control son los responsables de filtrar, de determinar si los aviones tienen que aterrizar o tienen que despegar. Hay un controlador. Los seres humanos, de igual manera, necesitamos tener una torre de control para filtrar nuestros pensamientos, porque uno se convierte en lo que uno piensa de uno mismo. Uno es
los pensamientos que adquirió en el pasado y nos convertiremos en los pensamientos que dejamos aterrizar en nuestra mente. También la analogía, dejando la pista de aterrizaje y los aviones y la torre de control, podemos pensar en nuestra mente como un árbol. Las aves van a venir a anidar. Nosotros determinamos qué tipo de aves queremos que aniden en nuestra mente, en nuestro árbol. También podemos comparar la tierra a nuestra mente. Si nosotros sembramos semillas, que este es un árbol, es un cedro japonés, se sembró una semilla de un cedro japonés. Ahora, lo que estoy diciendo es que si sembramos una semilla de manzana, tendremos un árbol de manzanas. ¿A quienes les gustan los mangos? Ya viene la temporada de los mangos. En Nicaragua tenemos en la ciudad de Rivas nuestra iglesia, que de hecho estuvieron esta semana, y es probable que esté con nosotros también un grupo de Nicaragua, el pastor José, su esposa, y no sé si van a venir a este servicio o al otro, pero esa es la ciudad de los mangos. Y un día ahí me pusieron en la mesa 12 tipos de mangos. Por todos lados hay mangos. Así que nosotros, nuestra mente puede ser como una pista de aterrizaje. Decidimos qué aviones aterrizan y qué aviones despegan. O podemos ser como un árbol que decidimos qué aves anidan y qué aves las ahuyentamos. Somos como la tierra, nuestra mente, y depende qué semilla se deposite ahí, así crecemos. Bueno, con esta analogía, hoy quiero que miramos la importancia, los pensamientos bíblicos para tener una mente próspera y sana. Las semillas de la Biblia hacen que nuestra mente sea próspera, exitosa y bendecida. En 1 Corintios 2:16, en la Biblia Dios habla hoy, nos presenta un versículo que realmente hay que digerirlo más. De pronto pasamos muy rápido por ese verso, pero tiene una declaración poderosísima. Habla de que los cristianos tenemos la mente de Jesús. Es poderosísimo, piénselo por un momento. Que tú y yo tenemos la mente de Jesús. ¿Qué querrá decir Pablo con esta expresión? Leo literalmente. Pues la Escritura dice, a propósito, la Escritura, la Biblia, es nuestra fuente de sabiduría y nuestra agenda y nuestro manual de vida. Los cristianos nos basamos en la Biblia. Es nuestro criterio principal. Por ende, cada cristiano todos los días deberíamos disfrutar este alimento. Dice la Escritura, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la conoce? Es la cuestión, es la pregunta, es la incógnita. ¿Quién conoce la mente del Señor? Y hace una segunda pregunta. ¿Quién podrá instruirle? Y el texto sigue diciendo, sin embargo, mire qué hermoso, nosotros, a ver, diga conmigo, nosotros. ¿Y quiénes seremos nosotros? ¿Los guatemaltecos? ¿Los centroamericanos? ¿Los latinos? ¿Cómo debe ser la mente del latino? Dicen que los latinos, por ahí pensé yo que solo en Guatemala existía el concepto de, pero ahí venimos puntuales, no es hora chapina. ¿Han oído eso? Cuando uno quiere enfatizar que la gente llegue puntual, pero no es hora chapina. Como quien dice, la mentalidad del tiempo de los chapines es llegar tarde. Amén, dijo alguien por ahí. Pero un día yo estaba en Panamá y escuché que un panameño le dijo al otro, pero mira, pero no vaya a ser hora panameña. Me llamó tanto la atención que estos amigos también son impuntuales. Entonces, cuando dice nosotros, no está hablando de los guatemaltecos, no está hablando de la mentalidad guatemalteca, no está hablando de la mentalidad latina,
Incluso no está hablando de la mentalidad de este mundo. Cuando Pablo dice nosotros, se está refiriendo a la mentalidad del cielo, a la mentalidad de los cristianos, a la mentalidad de aquellos que hemos cambiado nuestra vida de tinieblas a luz admirable. Si tú eres hijo de Dios, si tú te entregaste a Jesucristo, lo reconoces como Señor, entonces tú y yo entramos en ese segmento que Pablo dice nosotros. Una vez más, entendiendo esto, diga conmigo nosotros. A ver, personalicemos más. Digan conmigo yo. A ver, Lluvias Roosevelt, digan conmigo yo. A ver, Lluvias Petén, digan conmigo yo. Lluvias Colinas, digamos juntos yo. Yo que, dice la Escritura, tengo la mente de Cristo. Tiene que calar a nuestro corazón. De pronto no lo habíamos reflexionado, pero oro que de alguna manera implante en nuestro espíritu el conocimiento que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Los estudiosos nos ayudan a entender que quiere decir que con la ayuda del Espíritu Santo a los creyentes se les ha dado acceso a los pensamientos de Cristo. Podemos tener acceso a cómo piensa Cristo, a sus planes, a su voluntad. Alguien de los famosos estudiosos de la Biblia propone que es la capacidad de ver lo que es espiritual y de pensar en las cosas que Cristo piensa. Significa que todos nuestros pensamientos están circunscritos, están enfocados y basados a su amor, su vida, sus enseñanzas, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Tener la mente de Cristo es poder entender la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Pero debemos activarla. ¿Cómo nosotros podemos activar la mente de Cristo en nosotros? La propuesta en esta mañana es entender, a la luz de la vida del apóstol Pablo, que él fue el que escribió, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así él escribió a la iglesia que está en Corinto. Entonces veamos qué pasó con la vida del apóstol Pablo, cómo él llegó a tener una mente próspera, una mente sana, una mente fresca. En primer lugar, tu mente se refresca o tu mente prospera al cuidarla, porque comprendes que tus pensamientos gobiernan tus emociones y acciones. Uno activa la mente de Cristo cuando uno cuida, cultiva la mente de Jesús en nosotros, porque entendemos que los pensamientos gobiernan nuestras emociones y nuestras acciones. No nos damos cuenta porque esto ya funciona automáticamente. De niño escuchamos una y otra vez: lávese los dientes porque si no va a venir el ratón y se los va a llevar. Porque si no se van a picar, se van a destruir, te va a doler. Cepíllate los dientes porque si no vas a tener que ir con el doctor. Y uno se asusta porque no quiere ir con el doctor, porque uno se imagina la gran jeringa de este tamaño. Y uno escuchó tanto eso, pero ahora de gente adulta nosotros tenemos un pensamiento que nos gobierna. Si no nos lavamos los dientes tendremos problemas. Y a veces llegamos tan cansados que les confieso que a veces no tengo ganas de cepillarme los dientes. Estoy tan abatido, estoy tan cansado. Pero si activo un pensamiento en mí, me va a salir más caro si no me lavo los dientes. Voy a dejar suciedad en mis dientes y eso puede producir caries. Entonces eso pasa muy rápido en nosotros y actuamos por pensamientos. Cuando yo hablo del poder del pensamiento, no estoy hablando que cerremos los ojos y pensemos que vamos a levantar un objeto y nos concentramos. Estoy hablando que somos seres pensantes. Cuando nos levantamos, algo vino a nuestra mente. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. ¿Qué hora es? Entonces trabajamos por pensamientos. Digo, hace sentido lo que estoy hablando, que tú y yo en cada momento estamos pensando. Aplaudimos porque queremos aplaudir al Señor. Levantamos las manos porque pensamos que levantar las manos es una liturgia bíblica que de alguna manera nos conecta a Dios. Pasamos al altar porque hay un pensamiento que dice que al acercarme al altar es como ser hijo. Por ejemplo, les voy a decir algo. Algunos pasan al altar
cuando se sienten muy abatidos, muy sucios y muy pecadores. Es una expresión de arrepentimiento. Podría ser valedero. Otros pasan al altar porque se sienten muy santos. Yo sí merezco pasar al altar, entonces pasan al altar. Otros no pasan al altar porque se sienten muy sucios y dicen: el altar es para la gente santa, santísima, 3 veces santa. Y nunca pasan. ¿Saben qué me hace a mí venir al altar? No que soy pecador, ni tampoco que soy santo. Paso al altar porque soy hijo. Y eso cambia mi perspectiva. Ayer predicamos en el 21 aniversario de Lluvias de Gracia Villacanales, y en un momento yo doblé mis rodillas en la alabanza y tuve un pensamiento: ¿qué va a decir la gente? Ese pastor no está preparado, se está hincando porque para pedir auxilio a Dios. O ese pastor se cree muy santo y nos quiere impresionar que él se hinca en la adoración. Pero yo me hinqué y entonces reflexioné y yo dije: Señor, yo me hinco porque soy tu hijo. Claro que quiero vivir en santidad porque tú eres santo. Y también sé que lucho con el pecado. Solo estoy ejemplificando que la vida funciona por pensamientos. Todos pensamos. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. En Proverbios 4:23, ante todo, dice esta versión PDT, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Nuestros pensamientos, las aves que se anidan en nuestra cabeza, en nuestra mente, controlan nuestra vida. Yo he reflexionado pensamientos inocentes que tuve de niño, que he tenido que cargar con ellos toda mi vida. Llegué a sexto primaria y nunca había recibido una clase de inglés, nunca, ni un curso de inglés. Cuando ingreso a primero básico, que es séptimo, entonces resulta que en el pensum hay una clase que se llama inglés. Se para el maestro Robert Penalt, hermano de aquel futbolista Selvin Penalt, y él nos comienza a hablar, a introducir la cátedra de inglés. Yo tuve un pensamiento. ¿Sabe cuál fue el pensamiento? Yo vivo en Guatemala, yo no vivo en Estados Unidos. Yo hablo español, yo no hablo inglés. Yo no necesito inglés. Yo lo que necesito es español. ¿Cómo creen ustedes que fue mi actitud en esa clase? Era un niño de 12 años. Con 12 años entré a séptimo, a primero básico. Y ahora he tenido que pagar los platos rotos. Mi esposa habla inglés. Mis 3 hijos hablan inglés. Mis 2 yernos y mi nuera hablan inglés. Mis nietecitos hablan inglés. El único que habla el idioma del cielo soy yo. Bueno, ellos también hablan español. Un pensamiento gobierna nuestra vida. Tuve otro pensamiento. Me encantaba jugar básquetbol, y cuando estoy jugando básquetbol estoy pensando: ¿qué jugada voy a hacer? ¿Cómo me voy a escabullir? ¿Cómo hago un pase? ¿Cómo trenzamos con los otros? ¿Cómo me hace una pared? Estoy pensando. Entonces un día un amigo, yo tenía como 16 años, me invitó a ir al gimnasio a levantar pesas. Y fui al gimnasio y yo tuve un pensamiento: qué aburrido estar levantando pesas. Yo quiero pensar, qué aburrido. Fue la única vez que fui al gimnasio. Por eso es que usted mira mi esbeltura y mis bíceps y mis tríceps. Ahora cambió mi pensamiento. Es más, ahora le estoy hablando a mi yerno que quiero comenzar a hacer pesas. Naturalmente, no por bíceps y tríceps. No sé si me van a salir, no me va a juzgar, pero no busco eso. Y no creo tampoco que, porque un día Samar, mi nieta, se me acercó y me tocó y me dijo: los brazos de mi papi, allá está Michael en Lluvia Roosevelt, los brazos de mi papi son más grandes que los tuyos. Y yo estaba pensando: ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? No le contesté nada, no se me ocurrió qué contestarle. Tampoco salí a trotar, porque yo decía: qué aburrido salir a correr.
No se piensa. Ir al gimnasio no estás pensando. En esos tiempos pues no habían audiolibros que uno puede hacer gimnasio, pesas, y uno puede estar naturalmente oyendo, o con el teléfono uno puede estar leyendo la Biblia cuando hace ejercicio. Pero en ese entonces no lo había. Ahora mi pensamiento cambió. Ahora pienso que es importante. De hecho hago elíptica. Sí se me nota, ¿verdad? No se me nota. Pero quiero comenzar a hacer pesas, porque quiero llegar a los 70 si el Señor no ha venido a los 80 años, porque la masa muscular se va perdiendo y uno pierde fuerza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien, solo estoy ilustrando los pensamientos. Un pensamiento gobierna nuestra vida. Y quiero que revises cuántos pensamientos has tenido tú a lo largo de tu vida, porque tú eres lo que tú has pensado y te convertirás en lo que hoy estás pensando. Ese es el poder del pensamiento. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Segunda verdad: tu mente principia a prosperar al tener un encuentro real con Jesús. Ahí nuestra mente realmente se activa con la mente de Dios. Antes de recibir a Cristo no teníamos la mente de Cristo. Un día escuché al pastor Edgar Guerra, me parece, que antes de que él se convirtiera le caían mal los evangélicos. Ahora ama a los cristianos porque somos su familia. Tuvo que tener una crisis para que su mente cambiara. Tal vez es tu misma historia. Te caía mal el evangélico de tu trabajo, más si no saludaba, más si no sonreía, más si era extraño y raro. Para el terremoto, 4 de febrero de 1976, sí fue 4 de febrero de 1976, enfrente de nuestra casa prácticamente vivía una familia evangélica, unos pastores, un gran pastor, Vladimiro Vázquez, Visión de Fe, y su hijo era de nuestra edad. Pero cuando fue el terremoto, ellos estaban hablando lenguas, estaban orando, todos buscamos a nuestro Dios, y ellos comenzaron a orar, a hablar lenguas. Yo pensé que los evangélicos eran brujos. Si te llega a tus manos, mi amigo, hermano, pastor Vladimiro Vázquez, pensé que eras brujo. Ahora es un gran hombre de Dios, pero ese era mi pensamiento. La vida se construye por pensamientos. ¿Por qué algunos llegaron hasta sexto primaria? ¿Por qué algunos llegaron hasta tercero básico? ¿Por qué algunos llegaron hasta magisterio o bachillerato? Porque algunos se quedaron en la licenciatura, porque algunos en el magíster, y porque otros en el doctorado, por su forma de pensar. Yo hasta sexto primaria todos pensábamos igual y teníamos que ir a trabajar, y mi papá pensaba así. Entonces me envió a trabajar, puedes estar tú diciendo. Así que tu mente principia a prosperar al tener el encuentro real con Jesús. Pablo, contando su testimonio y de su encuentro con Dios, mire cómo cambió su mente. Dice el verso 15, Hechos 26. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? No lo conocía, no tenía la mente de Cristo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le cambió la manera de pensar. Hasta entonces, Pablo, cuando arrastraba a los cristianos, cuando los metía a la cárcel, de hecho, cuando mataron al primer mártir llamado Esteban, Pablo estaba cuidando las ropas de la gente que estaba apedreando a Bernabé. Y el pensamiento es: estoy haciendo lo correcto. Su manera de pensar es: estoy sirviendo a Dios, tengo celo por mi religión. Y su pensamiento era: hay que arrestar, hay que matar, hay que apedrear a todos los cristianos. Pero su mente cambió, y también nuestra mente cambió cuando nos encontramos con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Recibo en mi corazón tu salvación. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, no en mis obras, no en mi religión. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Me acepto pecador, me acepto culpable, pero ahora mi pensamiento es entender que moriste en la cruz por mí. Y ahí pasó un milagro. ¡Blah! Nuestra mente se estrenó con la mente de Cristo, y Pablo cambió para siempre. Pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido.
Pasó de ser el que perseguía, arrastraba, encarcelaba y mataba a los cristianos a ser el apóstol Pablo, a ser el maestro Pablo, a ser el misionero Pablo, porque cambió su manera de pensar. El que realmente ha nacido a la vida eterna tiene la mente de Cristo. Vemos las cosas, tenemos acceso a la mente de Dios. Llamamos bueno a lo que Él llama bueno. Antes llamábamos bueno a lo que Él llamaba malo, y llamábamos malo, aburrido, a lo que Dios llamaba santo, limpio y maravilloso. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 en la Biblia, Dios habla hoy, era el texto que iniciamos, pero quiero dejarlo en tu corazón. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la conoce? Los que tienen la mente de Cristo, los que somos hijos de Dios. ¿Quién puede instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, acceso para pensar como Cristo piensa. Número 3. ¿Cómo hacemos para que nuestra mente se refresque? ¿Cómo tenemos la torre de control para decidir qué aviones aterrizan y qué aviones no aterrizan? Para determinar qué aves anidan y qué aves no han de construir su nido en nuestra mente. Tu mente prospera al cambiar la base de tus criterios. Y esto es lo importante. Nuestros pensamientos se forjan en nuestro medio ambiente, en nuestro contexto familiar. Nuestros pensamientos se forjan por los deseos de la carne. Nuestros pensamientos se forjan por los criterios del mundo, las ideologías del mundo. Nadie puede decirnos, mi mente es libre. No, todos nosotros respondemos a una ideología, a un contexto. Y los pensamientos de Dios están plasmados en la Biblia. Los criterios tuyos y míos deben ser de la Biblia. La manera como vemos la muerte, lo que pensamos de la muerte, lo que pensamos de la vida, de lo que pensamos de la vida anciana, de lo que pensamos de los niños, de lo que pensamos de la educación, de lo que pensamos del trabajo, de lo que pensamos de la mayordomía, de lo que pensamos de las ofrendas. Todo lo que nosotros, del matrimonio. El que tiene la mente de Cristo piensa del matrimonio, que es una vez y para siempre, y pensamos del matrimonio que es entre un hombre y una mujer. ¿Me están siguiendo acá? Somos seres pensantes y Dios nos dio el regalo de pensar, pero nuestros pensamientos tienen que tener el criterio de la Biblia. Romanos 12:2, el mismo apóstol Pablo dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Ese criterio que tú tienes de iglesia, ese criterio que tú tienes de educación, ese criterio que tenemos de los gobernantes, ese criterio que tenemos de las personas, de las etnias, nuestros criterios no tienen que ser de acuerdo a este siglo presente, ni del matrimonio, ni del noviazgo. No nos casemos, nos amamos, unámonos sin casarnos, no nos comprometamos. Si nos va bien, más adelante nos casamos. Ese es un criterio del mundo, no es el criterio de Dios. El criterio del mundo es acostémonos, nos amamos. ¿Por qué no tener intimidad si nos amamos? Es el criterio del mundo. Nosotros los cristianos tenemos un criterio, o tenemos muchos criterios basados en la palabra de Dios. Tuve la dicha de convertirme a los 11 años. No hice nada para hacerlo. Fue mi madre la primera en convertirse, porque una maestra compañera de ella que venía a esta iglesia la evangelizó y la trajo a una reunión de damas. Luego mi mamá me habló de Cristo, a mis 2 hermanos y a mí. Y luego mi papá, bendito sea mi papá, te bendigo papá, tiene 85 años. Pero yo desde que comencé a tener 13 años, cada cumpleaños, mi padre me regalaba una Biblia. Eso me regalaba para mi cumpleaños. Debo reconocer que al principio no lo miraba como un gran regalo. Uno quería pelotas, bicicletas. A los 13 años me regaló una Biblia. A los 14 años me daba otro regalo, pero ahí va la Biblia. A los 15 años me regaló una Biblia. A los 16 años una Biblia. A los 17 años una Biblia. Cuando cumplí 18, yo quería una moto. Mi papá no tenía la posibilidad, así que no me la compró. Pero me dio 2 regalos. Me dio una pelota de básquetbol de cuero. Antes solo tenía sintéticas de hule.
medias chafas, pero ahora me regaló una pelota de cuero, una Spalding de cuero. Y yo, wow. Y me regaló mi primer Biblia con pasta de cuero. A mí me forjó la Biblia. Yo venía a escuela dominical. Ustedes deberían enviar a sus hijos a escuela dominical. Y ahí los maestros nos ponían a leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos leyó a la semana? Y había una niña bonita que se llamaba Berlín. Yo no sabía que era la hija del pastor todavía. Y ella decía 30 capítulos a la semana, 50 capítulos. Yo dije, esta está bonita, pero yo le voy a ganar. Y sabe que hacía algunos domingos me levantaba más temprano y comenzaba a leer los salmos. Así son los salmos, mire. Y un día la maestra dijo, ¿cuántos capítulos leyó Mundo? Y yo dije 50. Y me volteó a ver. Le gané a Berlín esa vez. ¿Y cómo hizo para leer 50? Leí 50 salmos, señorita, le dije yo. Me forjó la Biblia. La Biblia fue un freno de mano para mi vida. Me devoré proverbios, memorizaba un proverbio por aquí, un proverbio por allá, un proverbio por aquí, un proverbio por allá, un proverbio. Me llené de Biblia. Y no digo que soy sabio, que sé mucho, pero los versículos que quedaron en mi espíritu, aún el necio cuando calla es contado por sabio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás bendecido. Me dormía con la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo que soy fue lo que leí de niño y de adolescente, pero lo que voy a hacer cuando sea anciano va a ser lo que lea y los pensamientos de Dios ahora. Quiero pasar al cuarto punto y final. Tu mente financiera, nuestra manera de pensar sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el negocio, se sana al pensar con la mente bíblica. Todos tenemos un criterio del dinero, un pensamiento del dinero. Algunos piensan que es bueno, otros piensan que es malo. ¿Se recuerdan de los pensamientos que se traducen en canciones? A lo lejos recuerdo esa canción porque me convertí de niño, pero donde dice que el trabajo es una maldición, que se mira el trabajo como una maldición. No sé si estoy aquí cruzando cables, no sé si es la del negrito del batey. ¿Es esa o es otra? Era esa. ¿Recuerda más o menos cómo dice la letra? No los voy a poner a cantarla. ¿Qué dice el trabajo? Alguien que me ayude, algún pastorsaurio, alguien del siglo pasado. Los jóvenes no se han de saber esta canción. Bueno, la cuestión es que la mentalidad es que el trabajo es una maldición. Piensan que cuando Dios castigó al hombre, lo puso a trabajar. El hombre ya trabajaba desde antes. Te hago la primera pregunta. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el trabajo? Estamos hablando de Pablo, cómo migró su manera de pensar. Para Pablo, trabajar era bueno y era ético, era moral trabajar. De hecho, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 3:10, cuando estábamos con ustedes les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. No es lo mismo estar desempleado y estar buscando trabajo que aquel que está desempleado y no quiere trabajar. El que no quiere trabajar, según Pablo, no debe comer porque es ético, es moral y es bueno trabajar. Una segunda pregunta: ¿cuál es tu pensamiento sobre el dinero? Para Pablo, el dinero no era malo, pero sí el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, Pablo escribió: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cristianos que se hicieron codiciosos, de pronto pastores que se hicieron codiciosos, gente que se hace codiciosa. El dinero no es malo, el dinero es neutro, pero cuando se ama el dinero, entonces uno es herido. Tercera pregunta, está apareciendo en la pantalla estas interrogantes. ¿Cuál es tu pensamiento sobre dar, sobre ser generoso? ¿Qué piensas de ello?
Para Pablo era mejor dar que recibir. De hecho, Pablo ahora tenía la mente de Cristo y recuerda las palabras de Jesús. Hechos 20:35. Pablo dice: en todo os mostraré que así es. Que todo os mostraré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, la mente de Cristo, que dijo: más bienaventurado es dar que, a ver, Lluvia Roosevelt, más bienaventurado es dar que recibir. Lluvias Petén, más bienaventurado es dar que recibir. Lluvias Colinas, más bienaventurado, 3 veces dichoso el que da que el que recibe. Por muchas razones. Desde que este servidor leyó la Biblia, obtuve los siguientes pensamientos. Esto no es que se lo escuché a hermano Edmundo Madrid, que de pronto se lo escuché, pero esas Biblias que me recordaba mi padre, ese hambre de leer la Escritura, forjaron estos pensamientos. Uno de los pensamientos del cual yo fui forjado, no siendo pastor, siendo un joven: a Dios le agrada cuando doy con alegría y no con tristeza y obligación. Ese es un pensamiento que tengo. Si doy de mala gana, con tristeza, puede utilizarse para ayudar al pobre, para bendecir la iglesia, pero Dios no mira con agrado esa ofrenda. Entonces tengo que forzarme a darlo con alegría y voluntariamente. 2 Corintios 8:12. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Luego 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Voy de nuevo. Dios nos ama porque hemos dado con alegría. Así es. También aprendí en la Biblia, todo lo que he leído es de puro el apóstol Pablo, pensamientos de Pablo. Ahora me voy al Antiguo Testamento, pero aquí aprendí que Dios es dueño y proveedor de todo. Dios es el dueño de todo y que yo soy el administrador de lo que Dios me ha dado. La esposa no es mía, es de Dios y yo la debo cuidar. Mis hijos, aunque yo le diga mis hijos, atrás de eso hay un pensamiento que dice: estos hijos son de Dios, los debo cuidar. El auto, la casa, la ropa, los zapatos. ¿Y cómo cuesta desprogramarse para decir mis zapatos a decir los zapatos que Dios me dio? Es difícil. El mío está bien arraigado en el corazón. Todo queremos que sea nuestro. La verdad es que nada es nuestro y que todo es de Dios. Y aquí vemos muchos cristianos que tenemos la mente de Cristo y que entendemos, como dice Ageo capítulo 2 verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él no necesita de nadie, pero prueba nuestro corazón. Un pensamiento más que aprendí de la Biblia: Dios, aunque es dueño de todo, me pide el 10%. Eso lo aprendí en la Biblia, no de un pastor. Cada año que leía la Biblia me aparecía Malaquías capítulo 3 verso 10: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con eso, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundancia de lluvia. Ese es mi pensamiento. Yo lo leí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y alguien dice: eso era del Antiguo Testamento y eso ya fue abolido, ahora estamos en el Nuevo Testamento. También lo encontré en el Nuevo Testamento. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. O sea que sí diezmaban, pero no ayudaban al pobre, pero no ayudaban a sus padres, pero diezmaban. Y ellos: ya cumplí, diezmé. Les dice: hipócritas, lo más importante no lo cumplen. Una lectura rápida pareciera que nos está diciendo: no hay que diezmar, pero hay que tener justicia, amor y fe. Mire cómo termina ese versículo, Mateo 23:23. Esto era necesario hacer, el diezmo, sin dejar de hacer aquello. Era necesario tener justicia, amor, fe, ayudar al más vulnerable. Pero el Nuevo Testamento ratifica que debemos dar nuestro 10%. Esto lo aprendí. Si usted nunca ha leído la Biblia, el primero que oye es a mí.
Y entonces usted dice, es el pastor y está manipulando. Porque hemos sido bombardeados con los criterios de este mundo. Nos molestan. Y sos un ingenuo, sos de aquellos tontos que das el dinero a la iglesia. Y ese es el chip que tienes. Pero cuando tú lees la Biblia te va a pasar lo que me pasó a mí. Ahora, hay algunos pastores que hasta usted puede encontrar en las redes sociales que dicen que el diezmo no es bíblico. Yo le demostré que en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y dicen, era la ley, pero la ley ya no está vigente. Quiero decirles que el primero que dio diezmo fue Abraham y no estaba la ley de Moisés. Abraham es Génesis, con Melquisedec, que representa a Jesús, le dio sus diezmos. Luego vino Isaac, el hijo, luego vino Jacob, el nieto, luego vino José, el bisnieto, y ahí se les dijo que irían 400 años, vivirían esclavos en Egipto. Después de 400 años salen de Egipto, 40 años en el desierto, y ahí se da la ley. O sea que el ser generoso con el diezmo está 400 años, 4 siglos antes de la ley. Lo aprendí en la Biblia. También aprendí en la Biblia, este es mi pensamiento: Dios me bendice cuando ayudo al necesitado. Proverbios 19:17. Jehová presta el que da al pobre. O sea, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Sabes que cuando ayudamos al más necesitado le estamos dando prestado a Dios y que en algún momento Dios nos lo devuelve? ¿Sí lo sabía? No solo lo hacemos porque nos da lástima, lo hacemos porque cuando le damos sabemos que le estamos dando a Dios y Dios se encargará de nuestras necesidades cuando ayudamos al pobre. Dios me bendice cuando ayudo a mis padres, tengan o no tengan necesidad. Como los criterios del mundo es solo cuando le mires una pierna rota, solo cuando le mires sangrando, entonces ayuda al pobre. Algunos nosotros solo damos por lástima, que no digo que esté mal. Y si tu padre y tu madre están bien, entonces nunca los vas a honrar. Yo aprendí en la Biblia que honra significa dar. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y acaso Dios es pobre, que tiene los brazos rotos y no puede trabajar? Entonces, ¿por qué le damos a Dios? Aprendí en la Biblia que la generosidad es un nivel más alto de la lástima. Es dar por honra. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. No dice si tu papá está pobre, si tu mamá no tiene dónde vivir. Aquí dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Alguien diga amén. Si están siguiendo los pensamientos de la Biblia. Tener la mente de Cristo es pensar como piensa la Biblia. Dios ve con agrado cuando ayudo a construir o remozar el lugar donde adoro o busco a Dios. Eso lo aprendí en la Biblia, que a Dios le agrada cuando ayudo a construir. Cuando construimos este templo lo dimos y vamos a ser bendecidos nosotros, porque vamos a tener un lugar bonito, nuestros familiares, pero siempre lo conectamos. Yo construyo tu casa y tú construyes mi casa. Entendíamos que se lo dábamos a Dios. Saben, en el Antiguo Testamento los israelitas fueron generosos para construir el tabernáculo. Era el templo, era la carpa en el desierto. Éxodo 36, verso 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. La gente fue tan generosa que dieron más de lo que se necesitaba. En el antiguo, esto fue para construir el tabernáculo, pero luego David entregó todo el dinero para que se construyera el templo llamado Templo de Salomón. Pero se destruyó ese templo. Ahora hubo un rey llamado Joás, que también invitó a todos a dar una ofrenda para remozar el templo. Segundo Reyes 12:4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad, no es a la fuerza, de su propia voluntad, trae a la casa de Jehová, escríbanlo los sacerdotes.
cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y en el Nuevo Testamento también. Esto es sorprendente. A Dios le agrada cuando el pueblo da para construir, para remozar. Y ahora en Lucas 7, 4 al 6, había un soldado romano que había construido una sinagoga y ahora tenía una necesidad. Y mire qué hicieron los ancianos de Israel al hablar con Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno de que le concedas el milagro esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Una mente próspera es generosa y tiende a la abundancia.